Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el día, la hora, el lugar en el que te encuentres en el planeta. Somos el movimiento Líderes que Inspiran. Me llamo Héctor Puche y soy quien coordina el libro de espiritualidad y trascendencia. Me acompaña el día de hoy uno de esas coautores o coautoras del libro. Se llama Nayeli Gutiérrez Andrade. Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, súper contenta de compartir, ¿no? Que fue este viaje de escribir este libro y gracias, Héctor, porque además de quererte mucho, eres mi mentor y la verdad es que es un honor estar compartiendo contigo este espacio. Igualmente, igualmente. Nayeli, cuéntanos primero cómo se llama tu capítulo. Ansiedad y dependencia, una guía para liberarte del secuestro emocional. Ok, para liberarnos de un secuestro emocional. ¿Quiere decir que nosotros podemos secuestrarnos o es que alguien nos secuestra emocionalmente? ¿Qué querías Las dos decir con ese cosas. título? Una es que efectivamente hay circunstancias, ¿no? Que nos llevan a secuestrarnos, como un accidente o algo traumático, como la información social que tiene que ver con deberías de casarte, cuándo son los hijos, ¿no? Esta preocupación o esta situación que se mueve socialmente. La otra, donde tiene que ver estas situaciones de la infancia, donde nos dijeron que teníamos que hacer ciertas cosas para ser inteligentes o que tendríamos que comportarnos de tal manera, o en la escuela o con los maestros. Entonces, toda esta información, obviamente que vamos obteniendo a lo largo a nivel social, pues va generando estos estados de secuestros mentales que nos llevan a actuar de cierta forma. Pero obviamente, pues el secuestro, pues es de nosotros, es decir, depende de nosotros si nos secuestramos o no. Entonces son las dos cosas, Héctor. Ok, siempre depende de nosotros. O sea, nosotros somos responsables también de ese secuestro, tanto si nos secuestran como si nos secuestramos. Ok. Exacto. Ok. Ujú. ¿Por qué decidiste escribir sobre este capítulo? Es decir, ¿por qué ansiedad dependencia? ¿Por qué te lleva a esto a un secuestro emocional? Cuéntanos, ¿cuál fue las decisiones que tomaste para escribir este capítulo? Una es que en el 2006 secuestran a mi hermano y a mí me toca, negociar todo este secuestro. Entonces, aunque fue una situación sumamente traumática y caótica, pues viví pues mi peor miedo, mi peor crisis de ansiedad. Y entonces cuando pues transcurre todo, lo cuento en el libro, que cómo lo vivo, y cuando, bueno, obviamente se da el rescate económico, me lleva a estar en estados de depresión después de la liberación. Curiosamente, era como entender que pues ya estaba liberado, ¿no? Pero yo me sentía secuestrada, con mucho miedo, con mucha ansiedad y me sentía como congelada. Entonces, empecé como a buscar alternativas y formas de poder contarme otra historia o de poder reestructurar. Y aunque es natural después de un suceso traumático estar con un post-trauma, después de tiempo, pues me sentía igual. Y bueno, entonces me empiezo a recuperar y yo soy psicóloga y esto me lleva a tener muchas mujeres y empiezo a, a trabajar con muchas mujeres que estaban pasando un tema también de dependencia emocional, de rupturas de pareja, y sentía que me estaban hablando el mismo idioma, aunque diferente tema. Entonces yo, como me sentí secuestrada emocionalmente y luego ellas se sentían de que no podían salir de una relación y que obviamente se sentían, que obviamente sabían que que ya les hacía mal la relación, pero que no podían salirse. Entonces empecé como a hilar y dije, esto es un secuestro mental, es decir, no importa el tema, pero en muchas ocasiones nos sentimos secuestrados mentalmente. Sabemos que
Es como que lo entendemos, lo racionalizamos, lo comprendemos, pero hay algo como si de verdad no pudiera salir, ¿no? Es más allá de esto. Entonces eso me hizo a escribir este capítulo. Por eso se llama ansiedad y dependencia, por la dependencia emocional y la ansiedad que provoca diferentes sucesos de nuestra vida que nos llevan a estar secuestrados y que además no secuestramos nosotros. Increíble, porque esa dependencia, eh, según lo que estás contando, porque no quiero tampoco revelar muchas cosas del libro, pero ya lo que has contado, me imagino que a las personas que te están viendo y te están escuchando, ya les ha causado mucha curiosidad. Pero yo creería que muchas veces se genera la dependencia por algo que nos gusta, pero en este caso se generó la dependencia por algo que nos estaba comiendo por dentro, es decir, que había como una especie de sufrimiento, sería, es eso, ¿no? También. O sea, habías creado una dependencia de esa adrenalina, de esa incertidumbre, de eso, es también por ahí, ¿no? Sí, fíjate, curiosamente hay estas dos ambivalencias, porque por un lado, cuando fue el secuestro de mi hermano, toqué mucho miedo, pero cuando ya lo libera, ¿no? Era como yo secuestrarme ante la emoción, o sea, como secuestrarme ante la situación. Entonces era como sentir la misma adrenalina, ¿no? Y entonces cambiar solo de escenario con la misma adrenalina, porque pues después ya no sabes cómo vivir sin ella. Curiosamente es como querer salir, pero por otro lado necesitarla. Es igual en la dependencia emocional, es decir, sé que me hace daño, que me genera ansiedad, pero no tenerlo a mi pareja o a mi expareja me genera ansiedad, entonces prefiero estar con él o con ella para sentir ese placer, aunque sepa en mi mente que no me hace bien. Entonces es como entender cómo hay este placer y dolor al mismo tiempo que nos mantiene secuestrados, y por eso es que digo que sí hay circunstancias externas, pero también decidimos nosotros estar secuestrados porque hay ciertas cosas que nos mantienen como en la cuevita, ¿sabes? Es como por decir, en el secuestro era, no, no quiero salir, tengo mucho miedo, porque era más, sentía más placer estar dentro de casa, secuestrada con miedo, que enfrentarme otra vez a mi realidad. Igual en el tema de pareja y en otros temas, como cuando estás en internet, los chicos horas y horas pasan con videojuegos. Entonces, por un lado, están secuestrados por una actividad, obviamente, que les da placer por jugar, pero por otro lado, los secuestran y dejan de hacer otras cosas por estar jugando horas y horas. O como lo platico en el libro, Héctor, o como las chicas que están secuestradas por la belleza. Entonces, no es suficiente, hay tratamientos y luego no es suficiente y buscan otro defecto y no es suficiente, ¿no? Porque están buscando ya sea a alguien, ¿no? Que vaya, un influencer o alguien, están secuestrados ante pertenecer a cierto estándar de belleza. Entonces de repente te da placer porque perteneces, pero por otro lado te secuestras porque no eres tú. Y entonces genera un estado de ansiedad porque lo que está afuera siempre pierdes el control, porque no depende de ti. Claro, increíble la cantidad de secuestros en los que vivimos, ¿no? Estamos constantemente generando autosecuestros, ¿verdad? Y permitiendo que nos secuestren otras personas o una idea o, ¿no? Increíble. Pues se extrapola a muchos ambientes y a muchos temas de la vida, muchos aspectos de la vida. Bien, ¿cuál fue tu mayor reto al escribir este capítulo? Tenía muchas ideas. Por un lado, quería escribir solo de parejas, de dependencia emocional. Luego me fui a escribir ansiedad, pero yo te necesitaba platicar de lo que le sucedía a las parejas, este ciclo, ¿no? De conducta que se repite. Pero por otro lado, entonces
era, de verdad, mi cabeza tenía varios temas. Entonces, para mí fue muy complicado que en un capítulo pudiera transmitir dependencia emocional, ansiedad y el autosecuestro, y obviamente hacerlo en redacción, porque a veces siento que mi cabeza camina más rápido que al bajarlo. Entonces, un día, cuando termino el capítulo, eran, no sé, la meta eran 12 y entonces tenía 25. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si era cierto número de páginas, pues obviamente porque así era. Entonces fue muy complicado, sobre todo cómo bajar la información en la redacción para que el lector entendiera mi esencia. De repente empecé a poner algunas cosas como de investigación y después lo quité y dije, no, así como yo hablo, así voy a hablar en mi libro o en el capítulo, así como me fui preguntando, hay muchas preguntas en el capítulo, pero así me las fui preguntando yo con respecto a cuando lo fui procesando. Dije, yo quiero que el lector, además de que lea alguna, como que encuentre lucecita, también encuentre formas de preguntarse las cosas y que intente solucionarlo de una forma diferente. Entonces fue muy complicado esa parte, Héctor. Fue Bien. un reto así, porque aparte era mi primer acercamiento, escribo para una revista, pero pues es una hoja y cachito, ¿sabes? Pero escribir para un libro, pues era mi primer acercamiento. Entonces, em, toqué curiosamente estos secuestros de autoperfección. Pues quería hacerlo tan bien que terminé, ¿sabes? Por eso es que al final le llamo estos secuestros emocionales, porque justo al escribir el capítulo me estaba autosecuestrando de la autoexigencia, de la perfección que quería hacerlo. Y por eso, cuando me doy cuenta, dije, así se llama, ansiedad, porque me generó eso. Era placentero sentir que iba a escribir un libro o escribir un capítulo de un libro, era como emocionante, pero por otro lado, estaba yo ansiosa, muy preocupada de dar el estándar y de, ¿sabes? Entonces fue así, por eso terminé con mi mismo proceso. Claro, 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 claro. Bueno, eh, ¿qué otra pregunta te puedo hacer? Ya que tú has tenido ese reto, ¿lograste entonces lo que tenías en mente? Es decir, ¿trascendiste ese reto? Sí, porque justo el capítulo tiene que ver con esto. Incluso la frase que tiene que ver con el secuestro mental, decimos, si la lámpara, tu lámpara interior, ¿no? La identificas, te darás cuenta que solamente el secuestro mental era una ilusión óptica. Entonces fue como capté la última frase y yo dije, así es. Entonces, cuando la frase terminó mi proceso personal al escribir el libro y al compartir todo esto con el lector. Entonces, sí lo trascendí y estoy motivada para seguir como compartiendo muchas de las cosas que en el camino voy haciendo con mis pacientes o voy descubriendo en mí también. Y aparte fue súper sanador porque nunca había escrito el tema del secuestro de mi hermano y pues era un tema que por un lado era pues muy de, Terapéutico, fue muy terapéutico entonces. y fue muy terapéutico, fue muy de casas y de, pero por otro lado fue como esto me llevó a otro aprendizaje y a otro aprendizaje y a otro aprendizaje. Cuéntanos qué encierra para ti la palabra espiritualidad. Para mí es evolución, para mí es trascender estos pequeños pasitos que la vida te da. Es decir, siempre vamos a tener retos personales, profesionales.
Y cuando se logra estar en ecuanimidad o, ¿no? Como poner tu pensamiento neutral, que sabes que es complicado, pero que sí se logra como aceptar estas cosas, vas trascendiendo, evolucionando y para mí eso es espiritualidad, porque vas acercándote más a un estado para mí de comprensión y al comprender me siento tranquila y al estar tranquila voy eligiendo ser feliz con estas pequeñas decisiones que va generando pues los retos que llevan en tu vida. Entonces, para mí la espiritualidad es eso. Yo la aprendí de niña como religión, pero ahora va más allá de poder tener un autoconocimiento y cómo el autoconocimiento te lleva a evolucionar los pequeños retos que la vida te da o te pone. Entonces, sí, espiritualidad, ya la has definido. El otro concepto es trascender. Entonces, trascender, ¿qué sería para ti? Si espiritualidad es evolución, trascender, ¿cómo está ligado o tienes una definición para trascendencia? Sí, para mí trascender, si la espiritualidad para mí es evolucionar, para mí trascender es poder compartir con el otro esta forma o esto que voy descubriendo, o también no solo compartirlo desde este poder de jerarquía, no, sino trascender también es escuchar cómo el otro también lo trasciende y cómo a través del otro yo también puedo trascender sin necesidad de vivirlo. Entonces, tu experiencia, que a lo mejor no me tocó a mí, pero como dice el dicho, es mejor vivirlo en cabeza ajena, ¿no? Que propia. Entonces es también como escuchar el dolor del otro y cómo a partir de eso digo, ok, si viviera esta experiencia o parecida, ¿cómo lo puedo trascender? Entonces creo que tiene que ver con ayudar al otro con algo que has vivido y que te funcionó y cómo también escuchar al otro con sus experiencias puede también impactarte. Por eso existen mentores, por eso existen ¿no? compañeros, incluso de vida, que te van mostrando cosas o parejas. Para mí trascender es trascender también de lo que he aprendido de mis exparejas, ¿no? De lo que he aprendido de los delincuentes, que me permitió escribir este capítulo. Entonces, trascender para mí es eso, es aceptar, aprender de mis experiencias y de las experiencias y de cómo poderlas compartir con los otros. Okay. Nangeli, voy a hacerte dos preguntas que no estaban dentro del formulario, que son las preguntas sorpresa, porque quiero que Luego conectes. tus preguntas, Héctor. Te digo que cuando veo tu Instagram, de verdad, o sea, ya ves que todos van pasando así. Entonces, cuando veo tus preguntas o algo que subes, tengo que esperar que sea un tiempo donde tenga más tiempo para volverme a regresar y o sea, a volverlo a leer. Te digo, ay, no, siempre me pones así con las preguntas. Estas son sencillas, son sencillas. Bueno, creo Ah, que son sencillas. bueno. Eh, como el movimiento se llama Líderes que Inspiran, yo considero que estas preguntas lo que buscan es que conectes todavía mucho más con las personas que te están escuchando. La primera pregunta es, Nangeli, ¿qué te falta? ¿Qué crees que te falta por aprender en este presente? Digo, no sé qué me falta, pero sé que lo que me vaya dando la vida, estoy receptiva a aprender. Estoy receptiva a, a escuchar, a observar, a estar en más estados de presente. Entonces, lo que venga, pues eso me tiene la vida, pero claro que sí voy construyendo, porque no es que venga, ¿no? Solito, sino voy construyendo también a nivel profesional
y pues la vida también te da como ciertas sorpresas o ciertas situaciones que anteriormente las programaba, pero hoy en día con este capítulo me doy cuenta que entre más quiero controlar, menos controlo, entonces mejor que llegue lo que tenga que llegar y estoy receptiva para poderlo aprender y trascender. Sí. O sea que a lo mejor una de las cosas que tienes en mente por aprender según lo que me estás contando, una de las cosas que te falta o lo que crees que te falta para aprender es aprender a soltar o a no esperar nada, sino que directamente que te llegue y abrirte a esa experiencia. Ok. Eso es lo que acabas de decir. Siempre todo lo programo para... claro que ayuda, porque obviamente las metas tienen que ser así, pero aún planeándolas, siempre hay cosas que no salen como tú quieres. Hmm, Entonces, creo que mi trabajo es aprender a soltar y aprender a salir de los retos, de los autosecuestros que en el día a día podemos tener. ujú. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué te hace falta por trascender? ¿Qué crees que te haría falta por trascender en este presente? Creo que mi autoexigencia, Héctor, es tanta mi autoexigencia que a veces me da parálisis mental. Ni siquiera secuestro, ¿sabes? Parálisis. Y entonces, esta autoexigencia me lleva a que a veces en el camino lo disfruto, pero a veces no lo disfruto. Entonces creo que tiene que ver en eso, en no hacer tanto tiempo de parálisis por mi autoexigencia y saber que así como he trascendido cosas, también hay gente mejor que yo y que nunca es suficiente y que tengo que aprender que no todo sale como yo quiero, que siempre hay variaciones y eso me toca seguir trascendiendo y seguir compartiendo y encontrando nuevas formas, nuevas guías, primero para mí y si me resultan, pues poderlo compartir para otras personas. Mm. Bueno, mm, ¿por qué hago estas preguntas sorpresa? Estamos escribiendo, hemos escrito, ¿no? Un capítulo y un libro que se llama Espiritualidad y Trascendencia. Todas las personas que ven ese libro van a decir o van a pensar, eso automático es como, voy a leerlo porque seguro aquí hay un montón de personas que saben, ¿no? Sobre espiritualidad y sobre trascendencia más que yo. O sea, hay personas que están buscando el siguiente gurú a seguir. Y una de las cosas que a mí me aterroriza, ¿no? Es ese seguimiento ciego de muchas personas que creen que solo una tiene la respuesta y esa persona está por encima del bien y el mal. Lo que quiero mostrar en esta serie de entrevistas es que todos los que estamos escribiendo aquí en espiritualidad y trascendencia, nos quedan muchas cosas por aprender de espiritualidad y muchas cosas por aprender para trascender. Entonces, estamos escribiendo solo parte de nuestra historia a nivel espiritual, parte de nuestra historia a nivel, no todo lo que hemos trascendido, pero de ahí no significa tampoco que o lo sabemos todo o ya no tenemos nada más que aprender, sino, o sea, esta es ya nuestra última vida, ya no vamos a reencarnar más, ¿no? Por decirlo así. De eso se trata, de que conecten todavía mucho más con esa parte vulnerable que todos tenemos y que a veces quienes escriben sobre espiritualidad, sobre estos temas, se alejan mucho, ¿no? Del lector diciendo, no, yo estoy aquí y tú estás allá abajo, ¿no? Pobrecito, en el fango, aquí todos estamos aprendiendo. Entonces es algo que quiero transmitir con estas preguntas. Sí, Héctor, bien lo dices tú. Creo que cuando fanatizamos a alguien, ¿no? Nos alejamos del tema a veces también espiritualidad, porque en realidad todos estamos en la misma sintonía, solamente que pues a veces nos toca como hacer más autoexploración o tal vez no, y eso nos lleva pues a comprender como los caminos, ¿no? Pero tú dime, pues yo creo que hasta que pasemos a otro plano, vamos a seguir
teniendo retos y comprendiendo cosas y caminando. Y creo que mm, cada lector de este libro tiene una historia que contar, ¿no? Y la ha resuelto de una u otra forma diferente, sin ninguna filosofía en especial, sino simplemente la filosofía de la vida, de la trascendencia, del amor, de la conciencia, de la aceptación. Y cada uno va encontrando esas fórmulas, pero efectivamente no se trata de estar, ¿no? En este escalón, em, sino pues de estar caminando como un viajero de la espiritualidad y trascendencia. Claro. Nayeli, me gustaría que ya para finalizar invitaras a la audiencia a leer tu capítulo y cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Sí, bueno, si tú estás pasando o has pasado por ansiedad, por no tener como una guía de cómo hacerlo, cómo quitarme estos pensamientos que me quitan, me paralizan, entonces este capítulo es para ti. Es un viaje también de preguntarte muchas cosas, no darte la respuesta, sino son ejercicios que tú vas a dar y que tú vas a encontrar, porque no se trata de así lo tienes que hacer, sino así lo puedes encontrar. Y bueno, es un libro con mucho amor, te comparto desde mi corazón mi experiencia y me encantará también recibir tus comentarios cuando lo hayas terminado de leer, no solo mi capítulo, sino el de mis compañeros también. Y me encuentras en Instagram y en Facebook igual, Nangeli Gutiérrez, con Y y latina, en Facebook como psicóloga Nangeli Gutiérrez, en YouTube como psicóloga Nangeli Gutiérrez, Facebook, Instagram igual, Nangeli Gutiérrez. Y bueno, así me encuentras y será un gusto recibir tus comentarios. Gracias, Héctor, por la invitación a este proyecto que para mí ha sido un viaje personal. Muchas gracias, Nangeli, por esta entrevista tan bonita, tan cercana. Tenemos definitivamente unos autores buenísimos, unas historias eh, muy inspiradoras y una de estas historias es definitivamente la tuya, no a cualquier persona se ve en esa situación, ¿no? De un secuestro y ni tampoco que te lo cuente de esta manera, analizando muy bien cuáles pueden ser todas estos discursos mentales que salen de un secuestro, durante el secuestro y después de un secuestro. Así que yo creo que es un capítulo que no deberíamos ninguno de dejar de leer y releer, que no solamente es leerlo, sino seguramente cuando lo releas saldrán muchas más cosas. Muchas gracias de verdad, Nangeli, y nos veremos, bueno, nos veremos pronto en México porque voy a En estar. México, sí, claro. Ahí para un curso que vas a dar, ¿no? De autoliderazgo. Sí, Increíble. Entonces, nos estaremos viendo en persona, Héctor. bueno, corazón, un besote, cuídate mucho, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a todos, a todas.